Valladares. Soy ingeniero electricista, actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, sexto semestre, y realizando el aprendiz del conocimiento de lo que es la materia Ingeniería Química. Hay que tener en consideración mayormente que dentro de esta característica del tema, lo que vamos a hablar el día de hoy, que es de operaciones de extracción y absorción, tenemos que mantener en consideración una serie de idealización, es decir, objetivos claros que vamos a entablar dentro de esta importante formación, en la cual tiene que ver con las operaciones de extracción líquido-líquido, así como las características de las columnas de relleno o la formación, la conformación del campo de utilidad de lo que tiene que ver con las operaciones de absorción. Bueno, antes de comenzar tenemos que obviamente conocer una de esas grandes actitudes y diferenciación, lo que tiene que ver con las operaciones de extracción líquido-líquido. Mayormente la extracción líquido-líquido consiste, ¿verdad?, o es, en pocas palabras, junto a la destilación, la operación básica más importante en la separación de mezclas homogéneas líquidas. Es decir, consiste en separar una o varias sustancias disueltas en un disolvente mediante una transferencia a otro disolvente insoluble o parcialmente insoluble en el primero. La transferencia de materia se consigue mediante el contacto directo. Contacto directo, el cual, ¿verdad?, entra directamente dentro de las fases líquidas. En una operación de extracción líquido-líquido se denomina también alimentación a la disolución, cuyos componentes se pretende separar disolvente de extracción al líquido que se va a utilizar para separar así, ¿verdad?, el componente deseado. Refinado a la alimentación ya tratada y estructurada mayormente a través del extracto a la disolución con el soluto recuperado. Mayormente tenemos que tomar en consideración que dentro de estas actitudes existe lo que es el fundamento de la extracción, alimentación, refinado y extracto, ¿ok? Es decir, tenemos que tomar en consideración esas capitulaciones. Continuadamente mantenemos eso en formativa y pasamos al siguiente tema, que es punto absorbente dentro de este importante conocimiento, el cual dice cuáles son los campos de utilidad para los procesos de extracción líquido-líquido. Los campos de utilidad son varios, son formativos, para decirlo de esa manera, las cuales las aplicaciones pueden ser separación de compuestos inorgánicos como ácido fosfórico, ácido bórico, hidróxido de sodio, recuperación también de compuestos aromáticos, refinación de aceites lubricantes y disolventes, en la extracción de productos que contienen azufre, obtención de ceras parafinadas, la disulfuración de productos petrolíferos, ¿verdad? También algunos ejemplos de lo que es la penicilina, la industria alimenticia, la obtención de metales costosos, por ejemplo, podríamos decir el uranio y el vanadio, que también son metales un poco más refinados. Factores que afectan la extracción, pues mayormente son la composición de la alimentación, temperatura, presión y velocidad de flujo, elección del disolvente, la temperatura y presión de operación y la formulación de emulsiones y espuma, ¿okay? La cual, manteniendo nosotros siempre esas características allí, podemos tomar en consideración que dentro de las características mayormente del disolvente de extracción, como sabemos, la extracción, ¿verdad?, selectiva de un componente a una mezcla disuelta de un determinado disolvente se puede conseguir añadiendo otro disolvente que cumple las siguientes condiciones. Nosotros tenemos que tomar en consideración esta serie de condiciones: una, que no sea miscible con los otros disolventes; segunda, que el componente deseado sea mucho más soluble en el disolvente de extracción que en el disolvente original; tercero, que el resto de componentes no sean solubles en el disolvente de extracción; que sea suficientemente volátil de manera que se pueda eliminar fácilmente el producto extraído mediante la destilación o evaporación; y también que no sea tóxico ni inflamable, aunque desgraciadamente hay que tomar en consideración y tenemos que conocer, y ustedes también tienen que conocer por allí, que hay pocos disolventes que cumplan estos dos criterios. Hay disolventes relativamente no tóxicos pero inflamables, como el hexano, podría ser un ejemplo. Otros no son inflamables pero sí tóxicos, como el diclorometano o el cloroformo, exactamente. O también hay otros que son tóxicos e inflamables, como el benceno, ¿okay? Hay que tomar y formalizarse también en otro tipo de características, como es el proceso de extracción por medio de columnas de relleno o empacadas. Cuando hablamos de columnas de relleno o empacadas, tenemos que hablar de esas torres empacadas. Las torres empacadas o torres de relleno, ¿verdad?, utilizadas para el contacto continuo del líquido y del gas, tanto en el flujo a contracorriente como corriente paralela, son columnas verticales que se han llenado con empaque o con dispositivos de superficie grande. El líquido se distribuye sobre estos y también ocurre hacia abajo, a través del lecho empacado, como lo llamamos comúnmente, de tal forma que expone una gran superficie al contacto con el gas. El empaque, ¿verdad?, que es llamado también relleno en algunas zonas,
de nuestro país y además también fuera de nuestro país, ofrece algunas características. Una de ellas es que proporciona una superficie interfacial grande entre el líquido y el gas, posee las características deseables del flujo de fluidos, ¿verdad? Es generalmente significativa, ya que el volumen fraccionado vacío o fracción de espacio vacío en el lecho empacado debe ser grande. El empaque debe permitir el paso de grandes volúmenes de fluido a través de pequeñas secciones transversales de la torre, sin recargo o inundación, y debe ser baja la caída de presión del gas. Ser químicamente inerte con respecto a los fluidos, eso es muy importante que lo tengamos en consideración, tener bajo precio, y ser estructuralmente fuerte para permitir el fácil manejo y la instalación de ello. Por eso que para el proceso de extracción por medio de una columna de relleno debemos tener en cuenta conseguir allí el máximo de transferencia del contaminante con el mínimo consumo de energía y tamaño de la columna. El cálculo principal en el diseño de la columna es la altura de relleno necesaria para conseguir la transferencia de contaminantes al líquido deseado. ¿En función de quién? En función del equilibrio que tenga entre el gas y entre el líquido. Aunque existen otros parámetros importantes que tenemos que tener en consideración, como es el diámetro de la columna, los caudales de gas residual y de líquido, el tipo de relleno y la pérdida de presión. ¿Okay? Tenemos también otro punto muy característico, muy importante dentro de este tema, como es la operación de extracción-absorción, es que en qué consiste mayormente esta operación de absorción. La absorción, como sabemos, ¿verdad?, es una operación unitaria de transferencia de materia que consiste en poner en contacto un gas con un líquido para que éste se disuelva determinados componentes del gas, dejándolo libre de los mismos. La absorción puede ser física o puede ser química, según que el gas se disuelva en el líquido absorbente o reaccione, ¿verdad?, también con él, ¿verdad?, es decir, dando que un nuevo compuesto químico. Pero para saber en qué consiste tenemos que hablar un poco sobre la operación de la desorción, ¿verdad? Como mayormente se conoce, la desorción es la operación unitaria contraria ¿a quién? A la absorción. En ella un gas disuelto en un líquido es arrastrado, ¿verdad?, por un gas inerte. Un gas inerte que, siendo eliminado del líquido, pues opera mayormente a través de una serie de configuraciones dentro de la torre. Estas operaciones también pueden ser llevadas, ¿verdad?, a cabo de columnas de plato y de relleno, y también de torres de pulverización, que mayormente se trabaja dentro de las industrias petroleras o cualquier otro tipo de características industriales, en instalaciones industriales, que son columnas vacías en las que el líquido entra a presión por un sistema de ducha, circulando el gas así en sentido contrario. Por eso es que la absorción se emplea en la industria para la eliminación de gases ácidos, el CO2 o el SO2, en corrientes gaseosas, mediante distintas corrientes líquidas. Agua puede ser una, la disolución de sosa otra, y las aminas pueden ser las demás. También tenemos que tomar en consideración que formando o teniendo en continuidad esta explicación exhaustiva, tenemos que saber cuáles son los campos de utilidad en el proceso de absorción. Dentro de los campos de la utilidad tenemos una de ellas características, puede ser es que entra en la extracción de humedad. ¿Por qué? Porque una de las aplicaciones más conocidas, de esas aplicaciones conocidas en la absorción hoy en el mundo industrial, ¿verdad?, es la extracción de humedad del aire comprimido. Es decir, se consigue haciendo pasar el aire comprimido a través de un lecho, ¿verdad?, de aluminio. Activa y otros materiales que con defecto comprimido a través del lecho, ¿verdad?, hacen una absorción a la molécula de agua. Es decir, que la saturación de los lechos se consigue sometiendo a la presión de gas o aire, ¿verdad?, y así la molécula de agua es absorbida a la molécula de lecho hasta su saturación. Es decir, que la regeneración del lecho se consigue soltando al exterior este aire comprimido y haciendo pasar una corriente de aire precavida, ¿verdad?, a través del lecho. Es decir, hay que tomar en consideración varias características dentro de este campo de utilidad, la cual después nos maneja mayormente lo que tiene que ver con la aplicación. Es decir, la otra aplicación más extendida es la obtención del nitrógeno, haciendo pasar un caudal de aire comprimido por el lecho absorbente, compuesto por un carbón. Es decir, se le puede llamar un carbón molecular especialmente manufacturado para este propósito. Usa el mismo sistema ya mencionado, el pressurized wines, es decir, que los secadores que son los llamados secadores de absorción. Es decir, mayormente ellos colocan en sí una serie de características mayormente estipuladas. Es decir, los generadores de nitrógeno usan este sistema y sus aplicaciones que se han generalizado en la industria, en uso como la inertización de depósitos, en el envase de productos alimenticios o farmacéuticos también, y al igual que también en los laboratorios.
Hay que tomar en consideración que para poder explicar un poco más sobre este proceso tenemos que entrarnos directamente a lo que es el proceso de un absorbedor de lecho fijo. Dentro de los absorbedores tenemos que conocer esos tipos de ellos, es decir, del mismo, como son el absorbedor rotario, tenemos el absorbedor de lecho fijo y el absorbedor de lecho fluidizado. Nos interesa hablar un poco más sobre el absorbedor de lecho fijo, pero tenemos que tomar en consideración esas características básicas. El absorbedor rotario es un sistema rotativo, ¿verdad?, que permite pues realizar un continuo o en forma continua el ciclo de absorción-desorción en enfriamiento. El absorbedor de lecho fijo pues es el ciclo de absorción-desorción descontinuado, ¿verdad?, en la cual pues persiste la necesidad de los lechos gemelos. Y la absorción del lecho fluidizado, pues los lechos fluidos, ¿verdad?, eliminan mayormente la necesidad de duplicar el equipo, ya que los procesos, podemos llamar esos procesos de regeneración, mayormente ellos pueden ser llevados a cabo continuamente en el mismo lecho. Pero para saber y conocer un poco sobre estas características, el lecho consiste, ¿verdad?, en una columna formada por varias partículas sólidas, a través de cuales pues pasan el fluido líquido o gas, podríamos decirlo. Y esta puede ser librado en algunas impurezas y sufre también una caída de presión. Si el fluido se mueve pues a velocidades bajas, a través del lecho no produce movimiento. Hay que tener eso en consideración, que no va a producir movimiento. ¿Movimientos de qué? Pues movimientos de partículas. Pero al ir incrementando gradualmente, ¿verdad?, la velocidad, llega a un punto donde las partículas no permanecen estáticas, es decir, incrementando allí pues gradualmente la velocidad. Y dicho proceso pues recibe el nombre como fluidización. Pero hay que mantener en consideración que el lecho fijo como tal, las partículas pues permiten el paso, podríamos llamarlo así, tortuoso del fluido, sin separarse una de otra. Y esto se hace con la altura del lecho, es decir, que ella tiene que mantenerse constante y por lo tanto pues la fricción de vacío en el lecho, es decir, lo que llamamos nosotros porosidad, se mantiene constante. En esta etapa el fluido experimenta la mayor caída de presión del proceso. Pero para poder explicar un poco mejor sobre esto, es decir, el absorbedor de lecho fijo, tenemos que conocer, tenemos una lámina que les coloqué por acá, una lámina que mayormente constata, ¿verdad?, lo que tiene que ver con este absorbedor de lecho fijo. Es decir, en la operación de absorción de arreglo, ¿verdad?, de las columnas del empaque de lecho fijo, estas pueden ser arregladas en serie o en paralelo, como la podemos observar, y pueden funcionar en modalidad de flujo hacia arriba o hacia abajo. Es decir, ella puede ser inerte dependiendo de su velocidad de lecho. Es decir, que en las columnas de contacto en modo de serie, el efluente, ¿verdad?, lo que llamamos nosotros el fluente del primer empaque pasa a un segundo. ¿Por qué pasa a un segundo empaque? Porque mayormente, si es necesario, para decirlo así, si llega a ser necesario, pues los lechos adicionales se pueden colocar en serie. Es decir, el primer lecho empacado se quita, este que está acá, se quita, ¿verdad?, para reactivarse, es decir, existe una pequeña reactivación cuando el absorbente se satura con absorbato, es decir, absorbato pues permite la absorción de ese líquido. Y el siguiente empaque, que es el segundo, ¿verdad?, trae una pequeña tubería, el siguiente empaque en la secuencia asume el rol principal y un empaque fresco se adiciona a la posición final, que es lo que mayormente se quiere comentar. Es decir, él mantiene en consideración esas características que son residuales, esas características pues que formalizan lo que tiene que ver con ese dominio dentro del tiempo y que mayormente se prepara dentro de esas directrices. Bueno, compañeros y compañeras, espero que les haya gustado este importante tema, el importante tema lo que es la operación de extracción y absorción, que mayormente dentro de la química orgánica e inorgánica es de mayor importancia, de mayor vitalidad, porque involucra directamente aquellas directrices en lo que tiene que ver con la destilación, la lixivación o cualquier otro tipo de parámetros que son congruentes mayormente a sus ventajas y desventajas dentro de la ingeniería química. Muchas gracias y feliz noche.